Sé que nadie entiende realmente tu calma. Sé que por fuera pareces sereno, firme, casi inexpugnable. A veces incluso te admiran por esa frialdad silenciosa con la que hablas de cosas que a otros les erizarían la piel. Pero por dentro sabes que no siempre fue calma lo que te habitó. Hay un silencio antiguo en ti, uno que no compartes con nadie, no porque no puedas, sino porque ya aprendiste que nadie sabría qué hacer con él. Todos creen que eres fuerte, desapegado, filosófico, casi inmune. A veces incluso te dicen que envidian esa tranquilidad tuya ante lo que a ellos los aterra. Pero tú sabes que hay momentos en los que esa misma tranquilidad se siente sospechosamente parecida a un vacío. No un vacío destructivo, sino uno que simplemente está ahí, persistente. Y aunque la gente te interpreta como valiente, como desapegado, tú sabes que hay un rincón dentro de ti que nunca mostraron los libros de filosofía ni las miradas admirativas. Un rincón donde guardas las cosas que no sientes, las que evitaste, las que callaste para no desbordarte. Un rincón donde la desconexión se disfrazó de fortaleza. Y entonces aparecen preguntas que no dices en voz alta. ¿Por qué no temo a la muerte realmente? ¿Qué tuve que cerrar dentro de mí para que la muerte dejara de importar? ¿En qué momento dejó de doler lo que debería doler? Yo soy Nópera, y hoy quiero hablarte a ti, que no tiemblas, que no retrocedes, a ti que aprendiste a vivir sin miedo a morir, pero quizá también sin permitirte sentir del todo. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría iluminar un espacio en tu interior que has mantenido en penumbra durante años. Dices que no le temes a la muerte. Lo afirmas con una calma que inquieta a quienes te escuchan. No eres temerario, no presumes valentía. Simplemente lo dices como quien afirma el color del cielo o el peso de una piedra. Y sin darte cuenta, cada vez que lo mencionas actúas como un espejo para todos los demás. Les recuerdas lo que tratan de olvidar. No te culpo. Quizá nunca fue tu intención, pero aún así lo haces. Y es curioso, ¿sabes? La sociedad tiene una forma particular de reaccionar ante alguien como tú. Algunos te admiran por esa aparente entereza, otros te sospechan, como si tu falta de miedo fuera un síntoma de algo roto, y unos pocos te envidian, porque para ellos la muerte es un fantasma que se sienta a sus espaldas. Para ti es solo una puerta, no más importante que cualquier otra. Pero quiero que entiendas algo, aunque tal vez ya lo intuyas. No temer a la muerte no es lo mismo que haber hecho las paces con ella. La ausencia de miedo puede surgir de rincones muy distintos de la psique, y el tuyo, tu perfil, apunta hacia un territorio más profundo, más oscuro, más difícil de nombrar sin que la voz se quiebre un poco. La evitación emocional, la negación, la desconexión. Sé que no suena bonito, sé que suena a diagnóstico frío, a una etiqueta clínica, a una forma elegante de decir, te alejaste demasiado de ti mismo. Pero no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para contarte lo que ocurre ahí dentro, en ese laberinto silencioso donde guardas lo que no sientes, lo que no quieres ver, lo que convertiste en piedra para no tener que cargarlo. Y si sigues escuchando, quizá descubras que lo que creías fortaleza es más complejo de lo que parece. No necesariamente peor, ni necesariamente mejor, solo más complejo. Porque ese es el secreto de las personas que parecen no temer a la muerte. No son como el resto, no viven bajo la misma música, no respiran la misma tensión en el aire.
Mientras la mayoría navega sus días con una preocupación casi ritual por preservar la vida, tú avanzas con una especie de indiferencia serena. No una indiferencia hueca, sino una que aprendiste para sobrevivir. Una que te protege de un miedo más antiguo, más íntimo, más afilado que el miedo a dejar de existir. El miedo a sentir. Te preguntarás si exagero. No importa. Esa pequeña incomodidad que empieza a recorrerte ya te está diciendo que hay algo aquí que reconoce tu sombra. Porque sí, tú puedes hablar de la muerte con una tranquilidad desconcertante. Puedes imaginar escenarios que harían estremecer a otros sin que tu pulso se acelere. Y aunque desde fuera pueda parecer valentía pura, desde dentro opera un mecanismo más sutil. La desconexión emocional que levantaste años atrás, quizás sin darte cuenta, como quien levanta un dique para evitar que el agua lo arrastre. Las emociones intensas pueden ser un territorio peligroso para ti, no porque no seas capaz de sentirlas, sino porque en algún momento sentiste algo tan grande, tan desbordante, que aprendiste a cerrar todos los grifos antes de que volviera a suceder. La muerte, comparada con aquello, dejó de ser un problema. Te volviste resistente a su amenaza porque había cosas más terribles dentro de ti. Y es entonces cuando la sociedad no sabe qué hacer contigo. La gente teme a quienes no temen lo que ellos consideran sagrado. Algo debe andar mal, piensan, como si la ansiedad fuera la medida universal de la humanidad, como si vivir tendría que consistir en aferrarse a la vida con uñas y dientes. Pero tú caminas de otra manera, caminas sin ese temblor interno, y eso confunde. Claro, también existen ventajas. No temer a la muerte te da cierta claridad que pocos alcanzan. Te permite arriesgarte cuando otros se paralizan, tomar decisiones difíciles sin el grito histérico del miedo en tu oído, ver oportunidades donde otros ven precipicios. La vida, paradójicamente, puede volverse más ligera cuando no la sostienes con demasiado apego. Las batallas que otros evitan, tú las atraviesas con un paso casi silencioso. La presión social, la fama, el fracaso, el qué dirán. Todo eso pierde intensidad cuando la muerte no es una sombra sino un recordatorio. Un recordatorio de que todo lo que hagas o dejes de hacer se disolverá de todos modos. Y esa certeza, bien usada, puede ser liberadora. Pero cada fortaleza proyecta una sombra, y la tuya es la desconexión. La muerte no te reta porque no conectas con lo que se perdería si murieras. No es que no te importe la existencia, es que las emociones más profundas, las que deberían unir tu historia interna, están amortiguadas por capas de silencio emocional. La evitación emocional tiene un costo invisible. Te aleja también de la vida, no solo de la muerte. Y quizá nadie te lo ha dicho así, de frente. Quizá todos han celebrado tu calma, sin notar que, detrás de ella, hay un mecanismo antiguo que no se apagó después de cumplir su propósito. Un mecanismo que sigue funcionando incluso ahora, cuando ya no te protege de nada, pero sí te separa de muchas cosas. No temas. No estoy aquí para desarmarte ni para señalarte. Estoy aquí para mostrarte un mapa que llevas contigo sin leerlo. Porque conocer tu estructura interna no te debilita, te devuelve el control. Y estoy seguro de que lo sientes. La curiosidad por entenderte a ti mismo ha empezado a moverse. No con urgencia, sino con ese tipo de inquietud sutil que permanece incluso cuando intentas ignorarla. El perfil de evitación emocional funciona así. Cuando una emoción amenaza con desbordarte, tu mente levanta un muro. No sientes construirse, pero lo ves después, cuando intentas recordar lo que pasaba por tu cabeza en ese momento,
y solo encuentras un vacío funcional. Una especie de niebla sin dolor, sin ruido. Y desde fuera esto se interpreta como calma. Desde dentro, como la única forma de sostenerte. Pero ese muro no diferencia entre lo que te lastima y lo que te da vida. A veces también bloquea la conexión emocional con otras personas, la empatía profunda, la sensación de pertenecer a algo más grande que tú. Bloquea el riesgo emocional, ese que es necesario para amar, crear o revelar partes vulnerables de ti mismo. Ahí es donde surge la paradoja. No temer a la muerte puede darte libertad, sí, pero también puede robarte la intensidad de lo que hace que la vida valga la pena. Lo cual, de nuevo, te mantienes en un equilibrio extraño. Eres libre, pero no del todo. Eres fuerte, pero no completamente. Eres independiente, pero a veces, demasiado. La sociedad no lo ve. La sociedad solo ve lo que proyectas. Esa figura que avanza sin temblor, que no se deja intimidar por la fragilidad humana, que responde con ironía cuando se mencionan los riesgos, que no cae en dramatismos. Y así te colocan en roles donde tu falta de miedo es útil. Tomas decisiones difíciles, lidias con crisis, eres el que sostiene la calma cuando todos los demás colapsan. Eres el que no tiembla. Pero ya lo sabes, incluso quienes no tiemblan sienten el frío, solo que lo sienten después, a destiempo. Y aquí es donde tus fortalezas se vuelven aún más interesantes. Porque sí, quizá bloqueas ciertas emociones, pero no bloqueas tu capacidad de comprender, de analizar, de percibir la realidad con claridad quirúrgica. La mente que evita sentir demasiado suele compensarlo pensando demasiado. Y ese tipo de pensamiento puede ser un arma poderosa en un mundo dominado por impulsos y pasiones. Tú observas patrones donde otros observan caos. Tomas distancia cuando otros se ahogan en sus emociones. No juzgas con la facilidad de quienes reaccionan sin reflexionar. Y hay una forma de sabiduría en eso. Sin embargo, y sé que lo sabes, hay momentos en la noche en los que algo se cuela a través de las grietas. Una pregunta, tal vez, una sensación vaga, un pensamiento que no empuja, solo roza. Y aunque lo alejas con un movimiento mental casi automático, siempre regresa después. No es amenaza, no es miedo, es otra cosa, como si una parte de ti quisiera despertar del letargo y empezar a tantear las paredes del muro que construiste. Esa parte es la que te hace seguir en este video, no por curiosidad superficial, sino por un eco que resuena con algo de lo que estoy diciendo, algo que reconoces sin nombrarlo. Déjame hablarte ahora de una ventaja particular que tienes, una que pocos notan, tu independencia mental. No temer a la muerte te da un margen de maniobra que otros no poseen. Puedes evaluar tu vida con honestidad brutal. Puedes renunciar a lo que no sirve sin el pánico de quien siente que cada decisión lo acerca a un abismo. Puedes replantear tu historia sin asfixiarte por la posibilidad del fracaso. Y eso, si te permites usarlo bien, puede convertirte en una persona extraordinariamente libre. Pero para alcanzar esa libertad completa, necesitas un paso más allá de la desconexión. Necesitas elegir qué partes de la vida quieres dejar entrar de nuevo. No todas, no de golpe, solo algunas. Los muros que te protegen también te aíslan, y quizás haya llegado el momento de asomar una mano a través de ellos. La muerte no te intimida. Perfecto. Pero la vida, ¿te toca? No respondas todavía. Apenas empieza a formarse la respuesta.
y apresurarla la haría callar. La mente que evita sentir necesita tiempo, distancia, espacio para contemplar sin ser empujada. Y este guión no está aquí para presionarte, está aquí para acompañarte en ese borde donde no te has parado en mucho tiempo. Piensa en esto. No temer a la muerte puede ser un síntoma de desconexión, sí, pero también puede ser el punto de partida para una vida vivida, sin las cadenas que atan a otros. Una vida donde eliges no por miedo, sino por convicción. Donde no te aferras por obligación, sino por deseo auténtico. Donde la muerte ya no es indiferencia, sino contexto. Donde finalmente te permites sentir sin que eso signifique perder el control. Y aquí viene algo que quizás no esperabas. Tu falta de miedo no es una sentencia, es una puerta que puedes usar para entrar a ti mismo sin el ruido de la ansiedad, sin la distorsión del pánico, sin la urgencia de quien siente que el tiempo se agota. Puedes observar tus emociones sin que éstas te consuman. Puedes acercarte a ellas sin que te destruyan. Puedes reconstruir tu conexión interna con una precisión que muy pocos poseen. Pero para eso, necesitas mirar algo que siempre has evitado mirar. La pregunta que aún no te atreves a formular con todas sus letras. ¿Qué harías si, además de no temer a la muerte, comenzara a permitir la vida? No respondas ahora. Déjala caer. Déjala asentarse. Déjala tocarte en el punto exacto donde la desconexión empieza a perder fuerza. Porque ese es el verdadero umbral, y tú ya estás parado frente a él, sin miedo, como siempre. Pero esta vez, quizá, por primera vez, con la posibilidad de sentir. Y así llegamos, al borde silencioso donde lo que siempre evitaste empieza, por fin, a volverse visible. Porque vivir sin miedo a la muerte también tiene un costo que casi nadie imagina. Te dio fuerza, sí, pero te quitó algo en el camino. Te hizo avanzar sin temblar, pero también te dejó lejos de algunas emociones que merecían haberte tocado. Y durante años, quizá toda una vida, lo has pagado sin nombrarlo, sin mirarlo, sin permitirte preguntarte si aún lo necesitas. Porque este es el precio de cortar el miedo de raíz. También se corta parte de la vida. Porque este es el precio de levantar muros para no sentir dolor. Dejan afuera todo lo que podría haber sido amor. Porque este es el precio de caminar sin apego. La soledad se vuelve una compañera silenciosa que no pediste. Porque este es el precio de aparentar calma. Nadie nota que estás desconectado. Y porque este es el precio de no temer a la muerte, empezar a olvidarte de lo que aún podría hacerte vivir. Pero escucha algo importante. No estás condenado a seguir caminando con esta desconexión, como si fuera tu única piel. No eres prisionero de la estrategia emocional que te salvó una vez, pero que ya no te sirve para lo que viene. Puedes romper el guión, puedes abrir una grieta en el muro, puedes permitirte sentir sin que eso signifique perder el control. La oscuridad que cargaste no es un enemigo, es una parte de ti que quiere transformarse. Quizá no desaparezca, pero cambia cuando la miras de frente, cuando ya no huyes de ella, cuando te permites reconocer que mereces algo más que sobrevivir sin miedo. Mereces vivir con sentido. Porque al final, lo único que te pide la vida es presencia, la valentía de entrar en tu propio mundo interno sin desconectarte, la fuerza de permitirte sentir sin apagar nada, la honestidad de decir, no temo a morir, pero ya es hora de aprender a vivir. Y si algo de esto te habló, si una línea de este texto rozó un lugar que normalmente mantienes en silencio,
quiero invitarte a escribir esta frase. Si ya no temo a morir, tampoco temeré a existir. Escríbela, porque no es solo una frase. Es una declaración de guerra contra la costumbre de esconderte detrás de tu propia calma, contra esa desconexión que te enseñó a sobrevivir, pero no a sentir. Es un grito silencioso de quienes deciden dejar de caminar por la vida como espíritus invulnerables y empiezan a reclamar su derecho a sentir, a pertenecer, a despertarse por dentro sin temor a lo que puedan encontrar. Déjame pedirte algo. No te aísles, no mereces sentirte aislado. Solo necesitas ver tu reflejo más de cerca, y aquí en este canal tienes acceso a diferentes videos con los que te puedas identificar. Videos que pueden ser un espejo para que te conozcas mejor y empieces a darte cuenta de quién eres, de lo que fuiste, hacia dónde vas y de las personas que necesitas a tu alrededor para llegar allá, porque lamentablemente ese es el precio de ser tú. Aceptar que las almas que conecten contigo no están a la vuelta de la esquina, sino que debes buscarlas hasta por debajo de las piedras. Yo soy Nópera, y esto es el precio de ser ellos.